Bueno, y para los micrófonos del 88.9 se reincorpora a los que siempre han sido sus micrófonos el gran periodista veracruzano, don Miguel Molina Misanteco, que se encuentra allá en el viejo continente, en Ginebra, en el lugar de la noticia, mi queridísimo Miguel, porque hoy somos noticia allá en Ginebra, en la Organización de las Naciones Unidas, en el conflicto de las personas desaparecidas. Ahí está el ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, está también, obviamente, representantes de la delegación mexicana, padres de los desaparecidos en Ayotzinapa, o en este caso, como el gobierno ya lo ha dicho, de las personas que fueron asesinadas el 27 de septiembre, de estos estudiantes normalistas. ¿Cómo estuvo la cosa en esta tarde allá en Ginebra, Miguel? Adelante, ¿cómo estás? Ramsés, la situación en Ginebra está como el clima mismo. Esta mañana amaneció nevando y nevó casi todo el día hasta que terminó la jornada, que fue muy larga porque la sesión empezó esta mañana, hora de Ginebra, a las 10 de la mañana, 3 de la mañana, hora de México, con un minuto de silencio, primero convocado por el presidente del Comité de Expertos de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, y después con otro minuto de silencio convocado por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, en recuerdo o en memoria o en homenaje a los desaparecidos de México. La sesión, como todas las sesiones de estos comités, no obedece realmente a una situación específica. Estas sesiones son programadas con años de anticipación y en este caso coincidió, como muchas cosas coinciden en la política, aunque hay quien diga que en la política no hay coincidencias, coincidió con la situación que México vive respecto de los desaparecidos. Se tocaron muchos temas, se tocaron todos los temas, se tocó sobre todo el aspecto legal del país, el cumplimiento de México de los protocolos internacionales que ha firmado y confirmado y ratificado en torno al tema, y se le pidió al gobierno mexicano, que trae una delegación numerosa, 20 y tantas personas, 24 o 25, porque el número nunca es exacto, se le pidió al gobierno mexicano que explicara cuál es el marco legal que tiene el país para hacer frente a estos casos de desapariciones. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, dijo que estas, es decir, las de Ayotzinapa, al referirse a las de Ayotzinapa, dijo que estas y otras desapariciones lastiman a México. Cuando se juzgue y sancione a todos los responsables de estos actos de barbarie y se acredite plenamente el paradero de los desaparecidos, podremos, Estado y sociedad, pasar del dolor a la recomposición del tejido social. La sesión, Ramsés, fue larga, la sesión fue muy larga, pero al mismo tiempo tuvo declaraciones intensas, muy intensas, de algunos funcionarios del gobierno que integran la delegación mexicana, y durante un par de sesiones, una antes de comenzar la sesión oficial y otra durante la sesión oficial a puerta cerrada, las organizaciones no gubernamentales y los padres de familia, los padres de algunos desaparecidos en México, también tuvieron oportunidad de hablar con los integrantes del comité y expresaron, sin duda alguna, porque el contenido de estas conversaciones es confidencial, es materia confidencial, expresaron sin duda alguna su desesperación ante lo que consideran la falta de avances de parte del gobierno mexicano. Ahora, si tú me preguntas cuál ha sido la respuesta del gobierno, te puedo decir que el gobierno respondió a casi todas las preguntas que le fueron haciendo los integrantes del comité. Sí. Pero sus respuestas fueron, como suele suceder en este tipo de reuniones, expresamente técnicas, porque México, por cuestiones diplomáticas, no ha ratificado uno de los artículos o dos de los artículos del protocolo sobre desapariciones forzadas que autorizan a que el comité reciba testimonios y denuncias
de personas físicas. Ya. Por lo tanto, la delegación del gobierno mexicano participó según los términos del artículo 29, que lo obliga a comparecer, pero a expresarse en términos generales sobre situaciones muy, muy generales. Sí. La sorpresa, sin embargo, fue que durante el desarrollo de este encuentro, el subsecretario Gómez Robledo invitó a los padres de las víctimas, a los padres de los desaparecidos presentes en la sesión, a reunirse con la delegación mexicana este martes, es decir, mañana, al término de la sesión en que se evalúa a México. Perfecto, porque sí. La señora Hilda Legideño, cuyo hijo Jorge Antonio es uno de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, advirtió que tal vez no vale la pena ir a esa reunión. Realmente yo no sabía nada de la invitación, pero si no tienen respuesta ya aquí, ¿para qué? Yo creo que no. Lo que queremos son respuestas y que nos digan, ¿saben qué? Aquí están sus hijos. Y queremos justicia también por los muchachos caídos. Continúa, mi querido Miguel. Ahora, si hablamos de lo que va a pasar mañana, sí. Va a ser una continuación de las preguntas de los integrantes del comité y las respuestas de los integrantes de la representación mexicana. Ya se han abordado temas, te decía, como los marcos legales que tiene el país para hacer frente a este cruel, severo problema. Ya se hizo también alusión y se hicieron preguntas muy específicas sobre el papel de las Fuerzas Armadas y los marcos legales para procesar a integrantes de las Fuerzas Armadas que participen en este tipo de delitos, de desapariciones forzadas. También se habló de los mecanismos que hay para investigar, sancionar a funcionarios que incurran en este delito, y curiosamente te puedo decir que hay más de 300 funcionarios mexicanos que están siendo indagados o procesados bajo sospecha de haber participado en desapariciones forzadas, y que ya a 13 se les ha sentenciado en firme. Sin embargo, no es el hecho de que solamente 13 hayan sido sentenciados, sino que haya habido 300, cuando menos 300 funcionarios mexicanos involucrados en este tipo de delitos. Claro. Pero no solo Ayotzinapa, perdón. Sí, no, te escucho, Miguel. No solo Ayotzinapa. Pero no solo Ayotzinapa estuvo presente en esta sesión, Ramsés. Hubo otros padres. Por ejemplo, la señora Olaya Dosal, cuya hija Alejandra desapareció en Chihuahua en el 2009, apenas a los 16 años, representó simbólica y físicamente a otros familiares cuyos casos son menos conocidos en los medios, pero tan dolorosos como los casos de Ayotzinapa. Sí, claro. Yo le hice una sola pregunta. ¿Qué esperaría usted que hiciera el Estado mexicano, es decir, el gobierno, en este caso? Ver que realmente se estuvieran haciendo acciones de búsqueda efectiva, que se implementaran acciones pensadas realmente para una investigación real, no solamente de llenar documentos como hasta ahorita se hace. Entonces, Miguel, no nada más se está tocando el asunto de Ayotzinapa. Sabemos que hay un grupo de funcionarios que están acudiendo a estas audiencias en el comité contra la desaparición forzada. De hecho, se habla de que está el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, entre otros de los invitados, ¿no? Efectivamente, está Rubén Moreira y fue uno de los participantes en la sesión de hoy, como presidente de Derechos Humanos en la Confederación Nacional de Gobernadores, en la CONAGO, Comisión Nacional de Gobernadores. Así es. Conferencia Nacional de Gobernadores. Jorge Lomónaco también estuvo presente, ¿no? Perdón, Jorge Lomónaco. Como jefe de la delegación, el subsecretario de Relaciones Exteriores, como ya te decía, Juan Manuel Gómez Robledo. Así es. Juan Manuel Gómez Robledo. Hubo representantes de varios niveles de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, representantes de la Secretaría de Gobernación,
de la Procuraduría General de la República. Muy bien. Obviamente, como bien mencionabas, estuvo el gobernador de Coahuila, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, estuvo Julio Antonio Hernández Barros, comisionado ejecutivo de atención a víctimas, estuvo también el general brigadier y licenciado José Carlos Beltrán Benítez, que es director general de Derechos Humanos de la Secretaría, y hubo algunos otros funcionarios de segundo y tercer nivel que también estuvieron presentes en esta sesión que continúa mañana, no ha terminado. ¿Te parece, Miguel, si mañana volvemos a enlazarnos contigo a estas horas para que nos digas en qué termina todo este asunto? Por supuesto, con muchísimo gusto, con el afecto de Ramsés. Te mando un abrazo, Miguel, y como siempre eres nuestros ojos y nuestros oídos en el lugar de la noticia. Te mando un abrazo muy afectuoso y muy buenas noches para ti. Buenas noches, que estés bien. Muchas gracias. Sí, es que como nunca antes en la historia reciente, el gobierno mexicano está afrontando a partir de estos días serios señalamientos por las desapariciones forzadas. Y desde Ginebra, Miguel Molina, para los micrófonos de UniNoticias.